Hola a todos, Dios los bendiga. Amén. Hemos vivido un momento hermoso de adoración y la presencia de Dios se ha manifestado en este lugar porque realmente se ha adorado a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sintieron el poder de Dios? Amén. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Hoy vamos a recorrer varios versículos de la Biblia y es bueno porque eso nos adiestra en el manejo de ella misma. Nos enseña a conocer la palabra de Dios. Nos enseña a manejar esta arma. Porque Dios dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Amén. Por eso tenemos que conocer nuestra arma. La semana pasada hablábamos de el verdadero atalaya. Hablábamos de Jeremías. Y de pronto algunos han pensado que el tema fue algo fuerte o que el pastor quiere tirar piedras y que hoy ha venido nuevamente cargado de piedras, y puede que sea verdad. Porque Dios está hablando fuertemente a su pueblo. Dios está exhortando a su pueblo. ¿Sabe usted por qué Dios está hablando tan fuerte? Porque Dios nos ama. Porque Dios al que ama reprende. Porque Dios al que ama exhorta e invita al cambio y al arrepentimiento. Amén. Hoy vamos a hablar de varios textos bíblicos donde Dios nos hace un llamado y nos da una oportunidad, una promesa. Hoy vamos a llamar este tema un llamado, una oportunidad. Yo quiero que apaguen sus teléfonos porque Dios hoy va a hablar a nuestras vidas, pero no lo va a hacer por WhatsApp, no lo va a hacer por PIN, no lo va a hacer por Facebook, lo va a hacer por medio de su palabra. Amén. Vemos entonces, desde que tenemos uso de razón, hemos escuchado hablar acerca de la segunda venida del Señor. Yo creo que es un tema que hemos escuchado desde niños. Y es un tema que llama mucho la atención. Algunos al hablar de ello sienten temor. Otros alegría. Para otros es una promesa que ven aún muy lejos. Unos la esperan con impaciencia, otros simplemente no creen, entonces no la esperan. El Señor, sobre todo en esta última generación, ha estado hablando a su pueblo, revelando a sus hijos, bien sean ovejas, profetas, pastores, evangelistas, etcétera, etcétera, acerca de su venida. ¿Cómo será? ¿Cuándo será? ¿Quiénes se irán? Son muchas las preguntas que nos hacemos, por eso se me ha dado por revelación 2 textos bíblicos en un sueño, hace 2 noches, en los cuales nos dice simplemente que lo hará y qué debemos hacer, cómo nos tenemos que preparar para su venida gloriosa y para lo que todos llamamos el rapto de la iglesia. Amén. Jesús nos dice en Mateo 24:36 que nadie sabe el día ni la hora, que solo el Padre sabe el día y la hora. Y es el Padre, a través de su Santo Espíritu, quien revela
estos sucesos. Y esto lo vemos en 1 Corintios 2:10. Mire lo que estoy diciendo. Nadie sabe el día ni la hora. Solo ¿quién? El Padre. Y es el Padre a través de su Santo Espíritu quien revela estos sucesos. 1 Corintios 2:10 nos dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios Padre desde el principio de la creación ha querido que gozáramos de todos los beneficios que trae ser hijo de un Dios supremo y todopoderoso. Le dio a Adán y Eva autoridad para gobernar sobre toda cosa. Eso lo podemos ver en el primer capítulo de Génesis, en el versículo 28, cuando dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nos ha dado a nosotros esa potestad. Le dio a Adán y Eva esa potestad en Génesis 1:28. Para enseñorearse sobre todas las cosas. Luego nos dio en Juan 1:12. En Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas sin embargo, este es un tema no deseado por muchos dentro y fuera de la iglesia. Algunos dicen que no habrá fin, que el fin es para todo aquel que se va muriendo. Otros no creen en estos mensajes porque dicen: nadie sabe el día ni la hora. Y bien es verdad que nadie sabe, porque Dios no está dando una fecha para su venida, pero está revelando a su pueblo su palabra para que tengamos un arrepentimiento de corazón y nos volvamos a Él. Si bien no tenemos una fecha exacta para estos sucesos, pero Dios sí nos dio señales que acontecerían antes del fin. Y eso lo vemos reflejado en Lucas, en el capítulo 21. Buscan rápidamente Lucas, Nuevo Testamento, en el capítulo 21, versículo 7 al 19. Cuando lo tengan dicen amén. Dice: señales antes del fin. La palabra de Dios nos dice en el versículo 7, del 7 al 19: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mire qué tremendo lo que dice el versículo 16.
y 17 dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? No podemos ser tan ciegos para no ver que estos acontecimientos los estamos viviendo actualmente. Escuchamos los rumores de guerra, vemos las guerras, escuchamos hablar de pestes, plagas, nuevos virus que están acabando con la raza humana, el ébola, enfermedades raras, chikungunya en Colombia, en Sudamérica, nuevas cosas, una gripa, un problema respiratorio, un virus respiratorio que se está dando en el Medio Oriente. Todo se está dando conforme está escrito. Pero estos constantes llamados que hace Dios a su pueblo no es más que su amor infinito por salvar a sus hijos. Nos dice que es por amor a los escogidos que acortará los tiempos. Eso lo vemos en Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 22. Nos dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios le habló acerca de estas visiones a Joel en el libro de Joel, en el capítulo 2. Joel en el capítulo 2, en el versículo 28 y 29 dice que para el final de estos tiempos, Joel capítulo 2, versículo 28-29, nos dice que para el final de estos tiempos se derramaría del Espíritu de Dios sobre toda carne. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Vemos cada vez más el cumplimiento de estas profecías, pero la humanidad sigue pensando en cosas sin importancia, riquezas, vanidades, una carrera hacia el poder. Miremos lo que nos dice el libro de Eclesiastés, capítulo 1. Después de los Proverbios tenemos el libro de Eclesiastés. En el capítulo 1, verso 14 y 15. Dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Miró todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 1, 14 y 15. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Porque cuando estamos corriendo detrás de la riqueza, detrás del poder, detrás de querer tener, nuestro espíritu está afligido. Un espíritu afligido es un espíritu que no está enfocado en las cosas del espíritu, sino en las cosas de la carne, en las cosas del mundo. No seamos de los que desde el principio están condenados. Veamos nuevamente el libro de Mateo en el capítulo 6.
versículo 19 al 21. Lo que nos dice el Señor, dice Mateo 6, 19, 21 nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pongamos nuestro tesoro en el cielo, porque si nuestro tesoro está en el cielo, allí también estará nuestro corazón. Antes de todo juicio, Dios invita a su pueblo a salvarse por medio del arrepentimiento. Lo vemos claramente con Noé. Noé hizo un llamado al arrepentimiento al pueblo, pero el pueblo no escuchó. Está como el versículo que leíamos la semana pasada en Jeremías 35:15, cuando dice: sin cesar os envié a mis siervos los profetas, pero no prestasteis oído ni me hicisteis caso. Envió a Noé antes del diluvio. Hubo también un llamado a Sodoma y a Gomorra, pero en este había tanta perversión que quisieron mismo tomar para sí a los ángeles de Dios, que habían tomado forma humana para hablarle a Lot. Este relato lo encontramos en Génesis 19. Para aquellos que estén tomando apuntes, no vamos a leerlo, vamos a anotarlo, Génesis 19, para que vean el llamado que Dios hizo a Sodoma y a Gomorra antes de la destrucción. El Señor nos llama, el Señor nos advierte. Vamos a Lucas, al capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30. Cuando usted lo tenga, diga amén, pero diga amén con fuerza. Amén. Dice la palabra de Dios: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día de la venida del reino, como está reflejado en Lucas 17, del 28 al 30. Envía sus profetas, sus ángeles, con el mensaje, y dice: para aquel que no recibe este mensaje. ¿Qué pasa para aquel que no recibe este mensaje? Devuélvase un poquito al capítulo 10 del mismo libro. Mateo 10. ¿Qué pasa cuando Dios envía a sus mensajeros, envía a su ángel a dar este mensaje y el pueblo no escucha? Mateo 10, verso 14 y 15. Mire lo que dice: por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Perdón, Mateo, estamos en Mateo. No, Lucas. Mateo. Mateo. 10, 14, 15. Sí. Lo que pasa para los que no escuchan el mensaje de Dios. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies.
De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Puede usted ver una destrucción de Sodoma y Gomorra? A un pueblo rebelde, tal destrucción, donde cayó fuego del cielo. Y Dios compara al que no atiende, al que no escucha su voz, al que no quiere aceptar el mensaje, que podría tener más piedad por Sodoma y Gomorra que por esta persona que cierra los oídos a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si este fue el castigo para esa generación, ¿qué le espera ahora al que no quiere arrepentirse? Este es el mensaje de Dios para su pueblo hoy. El Señor hace 2 días me dio 2 capítulos en el libro de los Salmos. Y mientras dormía me repetía sin cesar hasta que desperté y dije, no puedo olvidar estos textos porque no los he leído, o puede que los haya leído, pero no sé qué me quiere hablar Dios en este momento, porque no me decía exactamente lo que decía el texto bíblico, solo me decía Salmo 50, 25, Salmo 50, 25, y así lo repitió hasta que desperté y dije, tengo que recordar que Dios me está hablando del Salmo 50 y 25, que Dios quiere que yo le hable a su pueblo del Salmo 50 y 25. O sea, me despierto y busco que el Salmo 50 el Salmo 50 exactamente, escuchen muy bien, yo me despierto y veo que el Salmo 50 no tiene verso 25. Entonces me doy cuenta que Dios me está hablando del Salmo 50 y del Salmo 25. Y si usted mira, Dios me da primero el 50 que el 25. Debería ser primero el 25 y luego pasar al 50, pero Dios es perfecto. Y el mensaje de Dios en el 50 llama al arrepentimiento. Perdón, en el Salmo 50 dice lo que acontecerá con el pueblo que está alejado de Él. Y en el 25 nos habla del arrepentimiento. Amén. Vamos a leer el Salmo 50 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Dios juzgará al mundo. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras.
Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vemos del versículo 1 al 4 que Dios está ya convocando a juicio a su pueblo. Dice que convoca a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Está preparando el juicio para su pueblo. Luego el versículo 5 y 6 dice: juntadme mis santos, juntadme mis santos. Esto no es otra cosa más que el anuncio del arrebatamiento. Juntadme mis santos. Nos lo dice Mateo. En el capítulo 13, del 27 al 30. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, 27 al 30 dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene oídos oiga lo que dice el Señor. Dios está convocando a juicio. Dios ya está llamando a los cielos y a la tierra para juzgar a sus hijos. Para juzgar a su pueblo. Cuando dice juntadme mis santos, nos está hablando del arrebatamiento. Antes es necesario que crezca el trigo y la cizaña. Pero ya sabemos, como dice este versículo, que la cizaña será recogida y será quemada. Pero antes dice el Señor: recoged primero el trigo en mi granero. El 7, 8, 9, 10 y 11 del Salmo 50, que es la palabra que Dios nos ha revelado para el día de hoy. Dice el Señor: todo me pertenece. Todo me pertenece. ¿Qué podemos pues ofrecerle? Dios no aceptará más los sacrificios de hombre. ¿Qué podemos ofrecerle? Dios no quiere más ese diezmo que damos muchas veces por obligación, muchas veces porque queremos bendición y creemos que con los diezmos, que con las ofrendas estamos limpiándonos delante de Dios, y no es así. Dios no quiere más los sacrificios ni los holocaustos. El versículo 12 nos dice que suyo es el mundo y su plenitud. ¿Qué podremos ofrecerle entonces? El versículo 13 nos dice que Dios quiere un sacrificio real. ¿Cuál es un sacrificio real?
Allí Dios nos está diciendo qué es lo que no quiere y qué es lo que quiere. Pero el pueblo de Dios sigue sordo y ciego. Dice el 14 y 15, quiere sacrificios de alabanza. Lo que menos le gusta al pueblo de Dios. Alabar a Dios. Alabar su nombre. Quebrantar el corazón. Dice el 14 y el 15, sacrificios de alabanza y pagad los votos al Altísimo. No más sacrificios sangrientos, ni holocaustos, ni oro, sino el amor, el temor y la alabanza. Eso es lo que Dios quiere. Escúchelo muy bien. El amor, el temor de Dios y la alabanza. Vayan al libro de Isaías en el capítulo 1. Al verso 11. Cuando usted lo tenga, diga amén. Mire lo que dice el Señor. Hastiado estoy, dice el Señor. Hastiado. Muchas veces he dicho, el Señor está hasta la coronilla. Y muchos se han reído porque dicen, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es esto, Dios es lo otro. Es verdad, Dios es todas esas cosas, pero Dios también es fuego consumidor. Y Dios como Padre también tiene una paciencia. Dios como Padre también tiene un límite. Y aquí está diciendo, hastiado estoy, dice el Señor. Vemos en el primer capítulo de Isaías, en el versículo 11, dice, ¿para qué? Vamos a poner atención. No se distraiga porque lo que hoy estamos hablando fue dado por revelación. Mire lo que dice el Señor. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis vana ofrenda e incienso. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar a asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes les tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Ustedes están escuchando bien lo que Dios está diciendo? Mire lo que Dios está diciendo. No me traigas más vana ofrenda. El incienso y día de reposo, el convocar a asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Para Dios muchas congregaciones, para Dios muchas de las congregaciones que se reúnen, para Dios ya no son nada. Son fiestas solemnes, no son nada, es simplemente una reunión. No hay temor de Dios, no hay reverencia, no hay un clamor real, no hay una adoración, no hay una búsqueda, no hay un arrepentimiento, no hay confrontación con el pecado. Dice que está cansado de soportarlas. Cansado de soportarlas. Este es un mensaje también para los pastores de todas las congregaciones, apóstoles, profetas, evangelistas, misioneros. Dios está cansado de las iglesias
donde tienen descuidadas las ovejas desnutridas y patiquebradas. Y están detrás de las ovejas gordas, las lanudas, las que aportan, las cebudas, las que están que explotan. Permiten el pecado. Solo les interesa tener una iglesia llena, porque una iglesia llena es igual a una cuenta bancaria llena. No confrontan al pueblo de Dios, no los llaman al arrepentimiento, dan una palabra vacía, una palabra sin fuerza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han visto esto? Pero el Salmo 51, en el versículo 17, nos dice: ¿cuál es el verdadero sacrificio que agrada a Dios? Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el verdadero sacrificio que Dios espera de sus hijos. El corazón contrito y humillado. Vemos pastores, vemos iglesias donde el pastor pasa por una alfombra roja y hay un anillo de seguridad para que nadie pueda tocar a este pastor. ¿Qué pasa con estos pastores? Yo conocí a un Jesús que se codeaba con las multitudes. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Tienen anillo de seguridad, andan en los mejores carros blindados y con escoltas, porque el diablo puede hacerles un atentado. ¿Dónde está su fe? Cuando dice la palabra de Dios que nada podrá hacernos daño, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Desconocedores de la palabra o simplemente la omiten? Vemos pastores con apartamentos en diferentes partes del mundo, iglesias llenas. ¿De qué? ¿De qué están llenas? De pecado. Mas el Espíritu de Dios lejos está de allí. Conozco una iglesia en París que cuando se acaba el culto corren el púlpito para un lado, ponen salsa, bailan, luces, cámaras de acción. De un momento al otro, en 5 minutos, un lugar que fue templo de Dios para adorarle, un lugar que fue casa de oración, fue convertido en un burdel. Pero cuando miran las otras iglesias dicen, son religiosos. Y no es que seamos religiosos. Es que Dios dice que el que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Luego seguimos en el Salmo 50 y vemos que del 16 al 22 Dios nos dice, Dios se refiere al malo, al que habla su palabra, pero no cambia su caminar. Es lo que dicen esos dos versículos, del 16 al 22. Hablan su palabra, pero no cambian su caminar. El reino de los cielos no es para los conocedores de la palabra de Dios. Yo le hablo hoy a las iglesias. Yo le hablo hoy a los pastores, a las ovejas en general. Hoy le hablo al pueblo de Dios y hoy le digo, el reino de los cielos no es para los conocedores de la palabra, porque hasta el diablo la conoce.
sino que el reino de los cielos es para los hacedores de la palabra. En el infierno hay almas que conocieron la palabra, pastores, evangelistas, cristianos, conocedores de la palabra, pero no hacedores de ella. Me imagino que el día que estuvieron ante el Dios Supremo, le dijeron, pero yo era misionero allí y era misionero allá, pero prediqué de tu palabra aquí y prediqué allá. Y el Señor les debe haber dicho, alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, porque fuisteis conocedor de la palabra, mas no hacedor de ellas. Y mismo de nada nos sirve tener la fe de que tenemos un Dios si no tenemos obras con las que podamos demostrar y dar testimonio de ese Dios del cual profesamos. La palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es muerta. El 22 nos advierte, 22 y 23 nos advierte, ordenad vuestro camino, pueblo mío, dice el Señor, para que no tenga que despedazarte. Dios no está en búsqueda de ovejas lanudas. Dios no está buscando ovejas ricas. Dios no está buscando quien patrocine su obra. Dios no está buscando patrocinadores ni Coca-Colas que le ayuden a montar un local en X o Y país. Dios no está buscando eso. Dios está buscando adoradores. Dios está buscando gente que quiera arrepentirse. Hoy le hablo a los adoradores, a los salmistas, a los levitas en las iglesias también. No se vanagloren. He visitado congregaciones y he visto al grupo de alabanza y de adoración como estrellas de Hollywood. Le brillan los ojitos después de los aplausos de la congregación. Vanagloria. Se creen las estrellas. Y yo les digo, la estrella es Jesucristo. Vanagloria. Se convierten, toman la guitarra eléctrica, el bajo y se convierten. No hay una adoración real en ellos. Cantan por cantar. No son ni siquiera, no deberían ni siquiera de llamarse adoradores, sino artistas. Artistas. Quien canta en una iglesia hay muchos. Quien adora en una iglesia hay pocos. Amén. Después de darme este mensaje, me habló Dios con el Salmo 25. En el Salmo 25 se reflejan tres aspectos importantes de lo que debemos implorar a Dios. Y es dirección, perdón y protección. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios.
por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger, gozará el bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. El 4 y el 5 nos llaman a pedirle dirección a Dios. Hay que pedirle dirección a Dios de todo lo que queremos hacer. El 6 y el 7 nos llama al arrepentimiento de los pecados. El 8 dice que enseñará el camino a los que se arrepienten. El 9, el 10 y el 11 dice que nos perdonará por amor a su nombre. El 12 y el 13 nos pregunta y nos responde con una promesa. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y responde, Él le enseñará el camino que han de escoger. Gozará el bienestar y su descendencia heredará la tierra. Nos pregunta y nos responde con promesa. El 14 nos dice con quién Él pacta. ¿Con quién Él pacta? Vemos que muchas veces nos dicen los pastores, nos han dicho, oh X o Y hermano, pacta con Dios, pacta con Dios. Tú estás sin trabajo porque tú tienes que pactar con Dios. Pacta con Dios tu primer salario. Pacta con Dios para esto. Pacta con Dios para aquello. Y yo le digo, ¿quién es el hombre para pactar con Dios? Es Dios quien pacta con el hombre. Dice el versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. No puede usted tener una comunión con Dios si usted no tiene primero temor de Dios. No se tomen el mensaje. No quiero decir que este mensaje es para X o Y persona. Este mensaje es para todo el cuerpo de Cristo. No podemos decir que tenemos una comunión con Dios cuando no tenemos temor de Dios. Y entonces decimos, ¿por qué no siento a Dios? Es que yo voy a la iglesia y todos dicen, unos tiemblan, otros lloran, otros caen y yo no siento nada. ¿Por qué no siento nada? ¿Qué es lo que pasa conmigo con relación a los demás? Es simple. Usted, amigo o amiga, no tiene una relación ni una intimidad con Dios. Por lo tanto, usted no lo conoce. Por eso cuando Dios viene, pasa por su lado y usted está como Shakira, ciego, sordo y mudo, y ni lo ve, ni lo percibe, ni lo siente, ni lo nada. Cuando menos pensó, usted sintió que trastabilló uno encima de usted y otro encima de usted, pero usted no sabe qué está pasando. ¿Y a mí por qué no me toca? Porque yo tengo el corazón lejos de Dios. Porque yo no intimo con Dios. Y Dios viene y pacta con el que lo busca, con el que intima con Él, con sus santos, con su pueblo, con el que lo clama. Es que yo no escucho a Dios. Es que Dios no me habla. Es que Dios no me responde. Es que Dios, es que Dios, es que Dios. Es a sus santos, a los que intiman con Él, a quienes Dios les habla.
son aquellos los que pueden escuchar la voz de Dios. Son aquellos los que obtienen la respuesta de Dios de lo que están preguntando. Pregúntese más bien. Pregúntese usted más bien ahí donde está. Dios, ¿en qué te estoy desagradando para no poderte sentir? ¿En qué te estoy desagradando para no sentir tu presencia como lo siente mi amigo, mi hermano, cuando cae a mis pies tembloroso? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que te desagrada de mí? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué no te siento? Intimidad. Intimidad. ¿Cuántas veces nos hemos levantado de la cama de afán para ir a trabajar? O ponemos el reloj a despertar muy preciso con el tiempo que se nos da para bañarnos, tomar un café y salir. ¿Cuántos dejaron de poner el reloj a despertar una hora antes para buscar la presencia de Dios, para encomendar a Dios su día, para encomendar a Dios su vida, para encomendar a Dios sus cosas, para encomendar a Dios ese día de trabajo, sus hijos, su familia, su esposo, todas las cosas? ¿Cuántos vamos a la cama y primero nos vemos una película y luego decimos nos vamos a orar, pero ya cuando vamos a orar estamos cansados? Y la oración es una oración sin fuerza, es una oración mediocre. ¿Cuántos hemos ido a la mesa y bendecimos los alimentos mientras vamos con el plato? Padre, en el nombre de Jesús, bendice estos alimentos y que sean de provecho para mi cuerpo. Y se sentaron y ya comieron. En el camino, mientras van de la cocina a la silla, ya oraron. Nadie tiene reverencia. Nadie inclina su cabeza ahora para decirle: Dios, bendice estos alimentos porque sé que vienen de tu mano para mí. Porque tú me diste la provisión. Y si fue que Dios no le dio la provisión a usted, sino a sus padres, gracias Dios, porque has bendecido a mis padres y nos has permitido tener este alimento en casa. El 16, 17 y 18 dice: clama en tu aflicción a Dios. Clama en tu aflicción a Dios. Es tiempo de arrepentimiento. Dios no está hablando más de prosperidad. Dios no está llamando a nadie más por su dinero. Dios no está en las iglesias donde están profetizando el número del baloto, el número del chance, el número de la lotería, lo que va a pasar mañana, que dentro de 8 días usted tendrá un trabajo. Dios no le está diciendo venga y pacte, traiga su primer sueldo. Dios no le está diciendo esto. Dios está en estos tiempos llamando al arrepentimiento. Dios no está hablando de prosperidad en estos tiempos. Estos no son tiempos de prosperidad. Estos no son tiempos de paz. Estos son tiempos de arrepentimiento y son tiempos de guerra. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está llamando para que nos arrepintamos y está diciéndonos que está convocando ya a juicio a la tierra y al cielo para juzgar a su pueblo. Yo le aseguro que el día que el Señor venga, el día que el Señor recoja su trigo para llevarlo al granero, yo les puedo asegurar que ninguno de sus trigos saldrá con maleta para el cielo, ni con la plata que tenía debajo del colchón ni en su cuenta, ni con sus aretes, ni con sus anillos, ni con sus joyas, ni con nada saldrá. Y yo le digo a la juventud que si el rapto de la iglesia aconteciera hoy,
habría mucha juventud divagando en las calles, perdidos, desesperados, desconsolados. Algunos dirían: mi madre me habló de esto, mi padre me advirtió, mi abuela me lo dijo, pero yo no hice caso porque dije: todavía soy muy joven para entregarme al Señor. Primero voy a disfrutar la vida, primero voy a ir a la discoteca, primero voy a conocer el mundo y sus placeres, y después me pongo la bata y el manto para agradar a Dios. ¿Cuántas veces mi padre no me dijo: sé obediente? ¿Cuántas veces mi madre no me dijo: no hagas esto ni aquello? Pero no escuchaba. Se escucharán los lamentos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y no es solo para los jóvenes. Cuando esto pase, si pasa un día de culto, muchos pastores quedarán con sus Biblias en las manos, porque eran de los conocedores, pero no de los hacedores de la palabra. Muchos en ese momento dejarán sus sillas para encontrarse con el Señor en el cielo, mas otros quedarán con sus Biblias sentados en sus sillas, porque fueron mediocres, porque fueron cristianos que iban a la iglesia a mirar cómo vino vestida fulana, vino con los zapatos sucios, mírele esas uñas tan feas que tiene, mire cómo está desarrapado. Y mientras adoraban, cogían pispirispis en el aire. Y llegó el Señor en ese momento y las cogió mirándole los pies y las uñas a la hermana. Y simplemente se quedó. Cuando yo he venido a ustedes, vengo con un mensaje fuerte, porque Dios está llamando la atención. Dios le está diciendo: oigan mi voz, escuchen mi voz, buscadme mientras puedo ser hallado. Yo no lo digo por tirarle piedras a nadie. Y si ustedes creen que esto es una palabra violenta y que yo no tengo amor y que predico como enojado, gloria a Dios. Se llama ira santa. Amén. Y lo dije la semana pasada: aborrezcan lo que Dios aborrezca, amen lo que Dios ama. ¿Qué es más importante, agradar a Dios o a la sociedad? Yo he leído las Escrituras y Jesús no decía: vengan mis amiguitos que los quiero tanto, deje de pecar, deje de esto. Él hablaba con su carácter y les decía: generación de víboras. ¿Ah? Cuando yo les he dicho a ustedes: oiga, culebras, víboras, despierten? Pero Jesús sí les decía: generación de víboras, hipócritas. Eso les decía Jesús. ¿Por qué quieren venir a decir ahora que estamos atropellando a la gente y lanzándole piedras? ¿Y cuánta gente no atropella a Dios diariamente? Así que aguantemos los tirones. Dios dice: yo hago la herida, pero yo mismo la vendo. Si la piedra le cayó en el ojo, Dios le pondrá un parche o un hielito, pero se le va a desinflamar, no se preocupe. Aquí estamos para agradar a Dios. Hablaba al principio con las personas que apenas habían llegado, decía: Dios cambia sus planes. Dios hace que cambien sus planes. ¿Sabe por qué? Porque Dios llama al arrepentimiento. Dios no se va a quedar en esta casa hablando lo mismo y llamando a lo mismo, al arrepentimiento y al cambio. Llega un momento en que Dios dice: mira, mi pastor, empaca tus maletas y vete allí o vete allá, porque este pueblo es rebelde y no quiso escuchar, y yo tengo un pueblo que está sediento de mí, de mi palabra. Entonces, a los hermanos que están en otras iglesias, dicen que Dios está en todas partes. Es verdad, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Si usted es una oveja desnutrida y patiquebrada, porque simplemente no le dan el alimento espiritual que necesita, no lo confrontan con la verdad y no le dicen lo que está haciendo mal, huya de ese lugar, porque sus pastos son secos. Busquen la verdad, busquen agradar a Dios.
¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿A cuántos Dios les ha hablado? Amén. Dios nos está primero, Salmo 50, 25, 50, 25, anunciando su juicio, anunciando que juntará a sus santos, y entonces en el 25 nos llama a que nos arrepintamos, a que lo clamemos, a que le obedezcamos, a que lo alabemos, y nos enseña cómo tocar su corazón. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te bendecimos, Dios eterno. A ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy presento a este pueblo delante de ti, Señor. Padre, no tengas en cuenta nuestros pecados y mira al interior de nuestros corazones, Señor. Un pueblo que necesita de ti, un pueblo sediento, un pueblo que hoy reconoce su pecado y se arrepiente. Un pueblo que hoy quiere clamar a ti dirección. Un pueblo que quiere hoy tener quien dirija sus pasos. Padre, yo hoy te pido perdón por nuestros pecados, por los pecados de tu pueblo, por los pecados de nuestras generaciones, por los pecados de los pastores, de los apóstoles, de los evangelistas, de todos estos ministros tuyos, Señor, que no han dado testimonio de ti, Señor, que han maltratado, que han robado, que han dañado a tus ovejas, Señor. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, Dios, que llenes nuestros corazones con tu Espíritu Santo, con ese temor divino, Señor. Que podamos ser hombres y mujeres temerosos de ti, apartados del mal.